Bienvenidos a la clase número 12. Hoy vamos a ver cómo se calculan las coordenadas por métodos trigonométricos, ¿ok? Entonces vamos a la clase. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las razones trigonométricas, que es la herramienta que me va a servir para poder hacer los cálculos de coordenadas, ¿ok? Este concepto se sacó de internet, de la fuente que está aquí. Bien, esta fuente la pueden ubicar y pueden aprender más sobre lo que son razones trigonométricas. En sí, las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, importante, ¿no? Es decir, la comparación por su cociente de sus tres lados, A, B y C. Fíjense, para resumir ese concepto y para explicárselo. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Y por lo tanto los otros dos ángulos, su valor son de 45, ¿ok? Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, yo veo en el ángulo recto, siempre que tengo el ángulo recto, veo que enfrente del ángulo recto tengo la hipotenusa, ¿ok? Que sería C, que es la que vemos aquí. C es igual a hipotenusa, aquí está en la fórmula, ¿ok? Y tengo un ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el que me va a determinar a mí cuáles son los catetos. En este caso, el lado que está por debajo del ángulo alfa, en este caso el B, será el cateto contiguo o cateto adyacente, ¿ok? Sería el B. Y el lado que está determinado aquí por A sería el cateto opuesto porque está enfrente del ángulo alfa. Entonces sería A el cateto opuesto. En sí, las razones trigonométricas es la relación de las fórmulas del seno, el coseno y la tangente. Nosotros en este caso vamos a utilizar la fórmula del seno y del coseno, pero la vamos a despejar, porque a nosotros nos interesa calcular el valor de los catetos para poder calcular el valor de las coordenadas. Entonces, lo que hago es despejar en la fórmula. A partir de esta fórmula, despejo el cateto opuesto y me quedaría que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. En el caso del cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de alfa, ¿ok? Entonces estas fórmulas son las dos fórmulas que necesitamos aprendernos para poder calcular las coordenadas. Entonces vamos a recordar el principio de la coordenada UTM, cómo varía en el espacio a medida que yo me muevo. Ya este gráfico lo habíamos visto en una clase anterior. Fíjense que tenemos aquí el plano cartesiano, donde deberíamos tener aquí y negativa, x positiva y x negativa. En este caso nosotros sustituimos esos valores por los puntos cardinales norte, este, sur y oeste, y tenemos ya aquí nuestro plano de dirección. Entonces, fíjense que una coordenada está compuesta, en el caso de la UTM, está compuesta por un valor norte y por otro valor este. Es decir, que la coordenada UTM tiene dos valores. Esos dos valores son lo que me determinan la coordenada. Esta coordenada norte puede estar ubicada en cualquier lado del eje norte-sur, el cual no sabemos en dónde se encuentra, pero está en algún lado de esta línea norte-sur, que sería el eje norte-sur. Y la coordenada este estaría ubicada en cualquier lado, en cualquier punto del eje oeste-este. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ya sabíamos que a medida que nos movemos, si nos movemos hacia el este, lógicamente, si nos movemos 10 metros, vamos a aportar o vamos a sumarle 10 metros a la coordenada este porque nos estamos moviendo solo en el este. ¿Ok? Entonces, como vamos hacia el este, sumamos a la coordenada. Cuando nos movemos en el sur, en el eje norte-sur hacia el sur, lógicamente vamos a restarle a la coordenada norte, porque estamos hacia el sur, que es resta, ¿ok? Entonces tendríamos que restarle 127 metros a la coordenada norte para poder calcular la nueva coordenada norte. Eso ya lo habíamos visto. Y salió la pregunta de qué pasa cuando nos movemos en este sentido, ¿ok? En un sentido norte-oeste, en este caso, ¿no? Noroeste. Entonces eso es lo que vamos a aprender aquí en esta clase, cómo calcular esa coordenada. Fíjense que lo principal es saber el sentido en que vamos, en el sentido del eje que vamos. Si yo voy hacia arriba, voy en norte-sur, entonces el sentido norte-sur es hacia el norte, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, el valor que yo obtenga del norte me va a sumar a mí a la coordenada norte. Y en el caso del eje
este-oeste, voy hacia el oeste, por lo tanto, el valor que obtenga aquí me va a restar a mí a la coordenada este, porque va hacia el oeste. Fíjense cómo cuando yo paso o yo dibujo aquí una línea imaginaria, cómo se me forma un triángulo rectángulo, ¿ok? 90 grados, hipotenusa aquí enfrente y un ángulo alfa, ¿ok? Que en este caso desconozco, pero que puedo calcular, que es lo que vamos a aprender. Yo con este ángulo rectángulo, con este triángulo rectángulo y con las razones trigonométricas, puedo calcular los catetos opuestos y adyacentes y aportar o saber cuánto me va cómo se me proyecta la coordenada nueva en el punto de destino, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Fíjense, si yo tengo, este es el polígono cerrado que vimos en la clase anterior, de cuando vimos rumbos y azimut, la construcción de polígonos, es el mismo ejercicio que lo vamos a utilizar ahora para explicar lo que es el cálculo de las coordenadas. Entonces yo tengo aquí todos mis puntos, tengo ya mis polilíneas ya con los valores tanto en la escala, tanto el valor del plano como el valor real en todos los segmentos. Además tengo ya los puntos determinados con sus ángulos y tengo una coordenada inicial, ¿ok? Que es la que vamos a trabajar, y tengo la escala. Entonces vamos a suponer que yo quiero calcular a partir del punto 1, el cual conozco ya la coordenada. Voy a calcular a partir de ese punto 1 el punto 2. Ahora yo voy a determinar la coordenada en el punto 2. Para yo calcular esa coordenada en el punto 2, debo trazar una línea imaginaria y debo ver dónde están los catetos adyacentes y cateto opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a trazar una línea que me va a formar un triángulo rectángulo, ¿ok? Vemos que aquí está en 90 grados, el ángulo 90 grados, por lo tanto aquí está la hipotenusa. Bien, vamos a verlo. Este es el mismo ejercicio, pero simplificado para que se observe mejor. Lo que tenemos que hacer nosotros para poder entender esto es ver qué cateto me aporta a qué coordenada o hacia dónde va la coordenada. Si estoy en 1 y voy hacia 2, eso quiere decir que voy hacia el este. Por lo tanto, la línea que va hacia el este es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa es esta que está aquí, ¿ok? Entonces, la hipotenusa y alfa. Yo determino este como alfa, por lo tanto el cateto adyacente será este, y el que me aporta al este va a ser el cateto adyacente. Fíjense, las líneas verdes significan que la dirección en que se mueve la coordenada del 1 al 2, y si suma, si son verdes suma, si son rojas resta. Aquí tenemos la otra chuleta, tenemos la chuleta de la fórmula y la chuleta de dónde suma y dónde resta. Si va hacia el este, por lo tanto vamos a sumar el resultado que me dé a la coordenada este, ¿ok? Igualmente en el cateto opuesto la coordenada se mueve hacia el norte, por lo tanto también va a sumar. Fíjense que aquí está el ángulo alfa, que vale 10 grados. ¿Por qué vale 10 grados? Bueno, fíjense que aquí está 80 grados, que ya el ejercicio lo tenía. Para yo completar este ángulo, tengo que restarle a 90 grados, que sería el ángulo total, hasta aquí. Le resto los 80 y me da 10 grados. Por lo tanto, aquí ya tengo el ángulo alfa que es igual a 10 grados. Entonces ahora voy a calcular el este utilizando la fórmula del cateto adyacente, porque es la que va hacia el este, la que aporta hacia el este, ¿ok? Por lo tanto yo voy a calcular ese cateto adyacente, que quedaría según la fórmula, sería la hipotenusa por el coseno de alfa, ¿ok? Entonces aquí tenemos cateto adyacente igual a la hipotenusa, que son 2000, ya está en el ejercicio, por el coseno de 10 grados. Debo advertir que durante el cálculo utilicé todos los valores de la calculadora directamente, por lo tanto aquí los simplifiqué un poco para no colocar tantos números, por lo que si lo hacen, ustedes siguen con la calculadora, lo hacen con la calculadora y lo simplifican de esta manera, quizás le dé un poquito diferente el valor de la coordenada, ¿ok? Por el tema de los decimales, pero debería darle el número entero al menos, ¿ok? Ahora, si lo quieren hacer con todos los números de la calculadora, pues perfecto. Pero es ese detalle que les quería comentar.
sin embargo, con obtener el valor entero de la coordenada es bastante aproximado, bastante bien el cálculo de la coordenada, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos aquí. Entonces vamos a utilizar la fórmula del cateto adyacente. Lo que hacemos es sustituir hipotenusa y coseno de 10 grados. Con la calculadora sacamos los resultados y obtenemos que el cateto adyacente, es decir, esta línea que se me forma aquí, es igual a 1969.6 metros, ¿ok? Entonces ese valor del cateto adyacente se lo voy a sumar ahora a la coordenada que tengo aquí atrás, ¿ok? Se la sumo porque voy hacia el este y obtengo 407.089,616 metros. Sería la nueva coordenada este, la del punto 2. Ahora calculo el norte. El norte, fíjense que es con el cateto opuesto. Entonces lo mismo, sustituyo los valores, la hipotenusa por el seno, en este caso, de 10 grados. Fíjense que saco el resultado y me da 347.2 metros, que es lo que vale el cateto opuesto. Y eso se lo voy a sumar yo a la coordenada norte, a esta que está aquí. Fíjense, aquí está la coordenada norte. Le sumo los 347.2 metros que me vale o que fue el resultado del cateto opuesto. Y eso me da la nueva coordenada norte. Entonces tenemos que la nueva coordenada norte es esta que está aquí en rojo. ¿Ok? Esa es la forma de ir calculando. Vamos a pasar al siguiente. Aquí ya tengo la nueva coordenada. Ahora voy a calcular la coordenada 3 apoyándome en la coordenada que ya acabo de calcular, ¿ok? En la 2. Entonces fíjense cómo yo vuelvo a trazar una línea imaginaria y formo un triángulo rectángulo donde tengo 90 grados. Por lo tanto, este segmento sería la hipotenusa, que ya lo conozco. El ángulo alfa sería, en este caso, pudiera usar los 60 grados que ya los conozco como ángulo alfa, no hay problema, ¿verdad? Entonces, si este es el ángulo alfa, 60 grados es el ángulo alfa, porque lo seleccioné así, por lo tanto el que está abajo del ángulo, este lado aquí, sería el cateto adyacente, y el que esté enfrente del ángulo alfa sería el cateto opuesto. Eso es lo principal que tienen que entender, ¿ok? Cómo ubicar el ángulo y los catetos. Vamos a hacer la resolución. Lo mismo, vemos quién aporta, qué cateto aporta a la coordenada. Entonces vemos que el cateto adyacente va hacia el sur, ¿ok? Y el cateto opuesto va hacia el este. Por lo tanto, el cateto adyacente me va a aportar a mí el valor de la coordenada norte, pero restando, ¿ok? Lo que obtenga yo aquí se lo tengo que restar a la coordenada norte del punto 2. Y lo que obtenga yo en el cateto opuesto se lo tengo que sumar al este de la coordenada 2, porque va hacia el este, por lo tanto va sumando. Entonces calculo el norte. Vamos a calcular primero el norte. Entonces el norte es con el cateto adyacente. Aquí está, el norte va hacia el sur. El cateto adyacente, el cateto adyacente va hacia el sur. Por lo tanto, en el eje norte-sur yo voy a calcular la coordenada norte, ¿ok? No se pierda. La coordenada norte, utilizo la fórmula del cateto adyacente y lo que hago es sustituir 1250 metros, que es la hipotenusa, por el coseno, en este caso de 60 grados, que es alfa, que ya lo tenía calculado. Obtengo que son 625 metros, que se mueve 625 metros hacia el sur. Por lo tanto, ahora a la coordenada norte del punto 2 le resto esos 625 metros y obtengo la nueva coordenada norte. Lo mismo hago para calcular el este, en este caso calculando el cateto opuesto. Sustituyo, obtengo el cateto opuesto y a ese valor se lo voy a sumar yo a la coordenada este del segundo punto, ¿ok? Entonces eso me da a mí la nueva coordenada este. Por lo tanto, ahora en el punto 3 la nueva coordenada UTM es igual a esta que está aquí, ¿ok? Es sencillo, simplemente saber dónde está el ángulo alfa, saber cuáles son los catetos y qué cateto me aporta a mí a qué eje, si va hacia el sur, si va hacia el norte o si va al este o al oeste, para saber si sumo o resto y para saber cuál fórmula voy a utilizar en el cálculo del norte o del este. Sencillo. Entonces aquí ya tengo la nueva coordenada del punto 3, UTM del punto 3. Aquí está el polígono. Fíjense cómo vengo desde el 1, vengo así, en este sentido, que es lo más fácil.
Ahora voy a calcular el punto 4. Igualmente lo que hago es hacer el triángulo imaginario. Vemos como tengo el ángulo aquí de 90 grados. Vemos como tengo un ángulo aquí alfa de 10 grados que lo puedo utilizar. ¿Okay? Por lo tanto, el cateto opuesto será este y el adyacente será el que está debajo del ángulo alfa. ¿Okay? Y como este ángulo que está aquí es 90 grados, la hipotenusa será esta, que ya la tengo calculada. Entonces vamos a calcular. Fíjense que el cateto adyacente en este caso va desde 3 a 4, va hacia el sur. ¿Ok? Va en esa dirección hacia el sur. Por lo tanto, el cateto adyacente es la fórmula que voy a utilizar para calcular la coordenada norte. ¿Ok? Y me va a restar, lo que obtenga aquí me va a restar a la coordenada norte. Y el cateto opuesto va hacia el oeste. ¿Ok? Por lo tanto, es la que voy a utilizar, el cateto opuesto es la fórmula que voy a utilizar para calcular la coordenada este. Y también lo que obtenga aquí se lo voy a restar a la coordenada este número 3. Entonces vamos aquí calculando el norte. Vemos como el norte está entonces regida por el cateto adyacente en este caso. Y lo que hacemos nuevamente es sustituir. Vemos el ángulo alfa, 10 grados, que ya lo teníamos. Y lo que hago es restar el valor del cateto adyacente a la coordenada del punto 3. La coordenada norte del punto 3 se la resto porque voy hacia el sur. Y obtengo la nueva coordenada norte. Igualmente, para el este, lo que hago yo es sustituir, pero con la fórmula de cateto opuesto. Utilizo el seno, obtengo el valor del cateto opuesto y ese valor se lo voy a restar a la coordenada este, en este caso, de el punto 3, ¿ok? Porque recuerden que nos movemos de 3 a 4, ¿ok? Se está moviendo así, ¿ok? Entonces le resto y el resultado será el valor de la coordenada UTM del punto número 4. Bien, entonces aquí vamos avanzando. Ahora vamos a calcular la coordenada del punto 5. Fíjense que yo hago el triángulo como más me convenga. En este caso tracé por arriba, aquí tengo 90 grados, por lo tanto esta es la hipotenusa, ¿okay? Que vale 2500. El ángulo alfa pudiera ser este que está aquí, que no lo conozco, pero tengo los 80 grados. ¿Okay? Por lo tanto esto sería 10 grados, ¿no? Entonces sería cateto adyacente por debajo del ángulo alfa y cateto opuesto por enfrente del ángulo alfa. Vamos a verlo aquí. Entonces tenemos que si este ángulo son 80, para yo llegar a los 90, que sería el eje que se me forma aquí, tendría que restar 90 menos 80 y eso me da 10 grados, sería alfa. Entonces el cateto adyacente va hacia el oeste y el cateto opuesto va en sentido hacia el sur. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo obtenga del resultado del cateto adyacente me va a aportar a calcular la coordenada este restando lo que yo obtenga en el cateto adyacente, restándole ese valor a la coordenada este del punto 4. Y lo que obtenga del cateto opuesto, que va hacia el sur, se lo voy a restar a la coordenada norte, ¿okay? Del punto 4 porque va hacia el sur. Entonces calculo el este utilizando el cateto adyacente. Fíjense cómo va el cateto adyacente, va hacia el este, hacia el oeste. Entonces lo que hago es sustituir nuevamente, sustituyo, obtengo el valor del cateto y ese valor se lo voy a restar a la coordenada este del punto 4 y obtengo la nueva coordenada este del punto 5. Igualmente para el norte, fíjense cómo el cateto opuesto es el que me va a regir el cálculo del norte. Sustituyo los valores, ¿ok? Y lo que obtengo allí se lo voy a restar a la coordenada norte del punto 4, ¿ok? Se lo voy a restar porque voy hacia el sur y obtengo el nuevo valor de la coordenada norte. Por lo tanto, el nuevo valor de la coordenada UTM como tal en el punto 5 sería este que se ve aquí. Es sencillo, simplemente lo que tienen que tener en cuenta es cuáles son los catetos, ¿ok? Del triángulo que se me forma y qué cateto voy a utilizar para calcular el este y cuál voy a utilizar para calcular el norte. Eso es lo principal. Y si van al oeste o al este, si sumo resta, o si va al sur o al norte, si sumo resta, y ya con eso ya pueden resolver cualquier ejercicio. Entonces aquí está la resolución completa del ejercicio. Bueno, eso es todo, muchachos. Aquí están las coordenadas calculadas. Y aquí les envío un taller que es el mismo taller de la vez anterior, del rumbo, donde ustedes construyeron un polígono. Ahora ese polígono
van a calcularle las coordenadas, y aquí les dejo la coordenada del punto 1, y a partir de ese ejercicio entonces van a calcular o van a hacer lo que hicimos hoy aquí. Ok, la próxima clase veremos introducción a la nivelación de terreno. Será una clase corta, ¿verdad? Vamos a hacer introducción porque no tenemos el equipo para hacer práctica. Bueno, que estén muy bien.